Deténganse. Lo que está pasando en Brooklyn supera todo lo que reportamos antes. Maduro intentó suicidarse en su celda. Deténganse. Deténganse ahora mismo. Lo que está pasando en este momento en la Corte Federal de Brooklyn supera todo lo que reportamos en la primera parte de este caso. Si pensaban que la cadena perpetua y la traición de Cilia Flores era lo más impactante que iban a ver, estaban equivocados. Porque lo que acaba de ocurrir en las últimas 24 horas dentro de esa corte ha dejado en shock a fiscales, abogados, diplomáticos y hasta al propio equipo de defensa de Maduro. 3 cosas han sucedido que cambian absolutamente todo. Primera, Maduro intentó suicidarse dentro de su celda en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Segunda, su hijo Nicolásito ha llegado a un acuerdo secreto con la fiscalía para testificar contra su propio padre a cambio de inmunidad total. Y tercera, una grabación de audio que Cilia Flores entregó a los fiscales ha revelado que Maduro ordenó personalmente la ejecución de al menos 11 personas, con nombres, fechas y detalles que no dejan lugar a dudas. 11 asesinatos ordenados directamente por el presidente de Venezuela, con su voz grabada dando las órdenes. Esta noche les voy a contar todo. Cada detalle, cada revelación, cada minuto de lo que está pasando dentro de esa corte. Quédense hasta el final, porque lo que viene en los últimos minutos involucra un nombre que nadie esperaba. Un nombre que está haciendo temblar a gobiernos de 3 continentes. Empecemos por el intento de suicidio. A las 3:47 de la madrugada del pasado martes, los guardias del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn encontraron a Nicolás Maduro inconsciente en su celda. Según fuentes judiciales que hemos podido consultar, Maduro había intentado asfixiarse usando la sábana de su cama atada a la estructura metálica de la litera. Los guardias llegaron a tiempo, lo reanimaron. Fue trasladado a la enfermería del centro, donde fue evaluado por un equipo médico y un psiquiatra de emergencia. Está vivo, pero su estado mental se ha deteriorado dramáticamente. Nuestras fuentes dentro del sistema judicial nos dicen que desde el intento de suicidio, Maduro ha dejado de hablar. Literalmente, no ha dicho una sola palabra en 72 horas. No habla con sus abogados, no habla con los guardias, no habla con el psiquiatra. Se sienta en su celda mirando la pared. No come, no duerme según los registros de vigilancia. Solo se queda sentado en la cama mirando un punto fijo en la pared de concreto. Los psiquiatras que lo han evaluado dicen que está en un estado de colapso psicológico severo. Un quiebre total de la personalidad, provocado por la acumulación de la sentencia de cadena perpetua, la traición de Cilia, el abandono de sus aliados internacionales y la certeza de que va a morir en una prisión de máxima seguridad en Colorado, sin volver a ver la luz del sol como hombre libre. Pero la jueza del caso no ha mostrado compasión, y aquí es donde esto se pone intenso. La jueza declaró que el intento de suicidio no altera el calendario del proceso judicial, que Maduro será evaluado médicamente y si es declarado apto para continuar, las audiencias seguirán según lo programado. Los abogados de Maduro pidieron un aplazamiento de 30 días por razones humanitarias. La jueza concedió 7 días y advirtió que si Maduro no coopera con su equipo legal, procederá sin su participación activa. En otras palabras, la justicia no se detiene
porque el dictador se haya quebrado. Pasemos ahora a la segunda bomba. Nicolásito, el hijo de Maduro. Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Durante años fue conocido como el heredero del chavismo, el joven que Maduro estaba preparando para sucederlo en el poder, el que viajaba en jets privados, el que tenía acceso a millones, el que representaba a Venezuela en foros internacionales, a pesar de no tener ninguna cualificación para hacerlo. Ese Nicolásito. Pues bien, según documentos judiciales que fueron filtrados a medios internacionales la semana pasada, Nicolásito ha estado negociando en secreto con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York desde hace 4 meses, que desde antes incluso de la sentencia de cadena perpetua de su padre, lo que significa que mientras Maduro enfrentaba el juicio, creyendo que su familia lo apoyaba, su propio hijo ya estaba hablando con los fiscales a sus espaldas. Nuestras fuentes indican que el acuerdo al que llegó Nicolásito incluye lo siguiente: inmunidad total para él, a cambio de testimonio completo sobre las operaciones financieras del régimen. Nicolásito tiene información que ni siquiera Cilia tenía. Porque Nicolásito era el encargado de las operaciones digitales, las criptomonedas, las transferencias electrónicas, los sistemas de lavado de dinero a través de plataformas tecnológicas. Todo lo que el régimen movía a través del mundo digital pasaba por las manos de Nicolásito. Y ahora toda esa información está en manos de los fiscales estadounidenses. Según los documentos filtrados, Nicolásito reveló la existencia de una red de billeteras de criptomonedas que contienen el equivalente a más de $300 millones en Bitcoin, Ethereum y otras monedas digitales. 300 millones que nadie sabía que existían. Cuentas que ni la DEA ni el FBI habían podido rastrear, porque estaban operadas a través de una serie de intermediarios en Rusia, Turquía y Vietnam. Nicolásito no solo reveló la existencia de estas cuentas, entregó las claves de acceso, las claves criptográficas que permiten mover ese dinero, lo que significa que los fiscales ahora tienen acceso directo a $300 millones del saqueo venezolano. Pero eso no es todo lo que Nicolásito reveló. También entregó información sobre una red de propiedades de lujo que el régimen mantenía en secreto. 23 propiedades adicionales a las que Cilia ya había identificado. Apartamentos en Manhattan, en Londres, en París, en Dubái, en Singapur. Mansiones en República Dominicana y Costa Rica. Un penthouse completo en la Torre Trump de Nueva York, que estaba registrado a nombre de una empresa fantasma de las Islas Caimán. El valor total de estas propiedades supera los $500 millones. Quiero que sumen. Cilia reveló cuentas por valor de 1.000 millones. Nicolásito reveló criptomonedas por 300 millones y propiedades por 500 millones. Estamos hablando de $1.800 millones identificados solo entre los testimonios de la esposa y el hijo Sotian, el hijo de Maduro. Y los fiscales creen que esto es apenas la punta del iceberg, que el saqueo total de Venezuela supera los $100.000 millones distribuidos en activos por todo el mundo. Y ahora quiero que piensen en lo que esto significa para Maduro. El hombre está sentado en una celda en Brooklyn sin hablar, mirando la pared. Y mientras él mira esa pared, su esposa lo traiciona entregando 1.000 millones. Su hijo lo traiciona entregando 800 millones más.
las dos personas más cercanas a él en el mundo, lo han vendido a cambio de sus propias libertades. La soledad de ese hombre en este momento es absoluta. No tiene país, no tiene libertad, no tiene dinero, no tiene esposa, no tiene hijo, no tiene futuro. Solo tiene una pared de concreto y el silencio de un hombre que lo ha perdido todo. Pero no me pidan que sienta lástima, porque ahora vamos con la tercera revelación. La más grave de todas. La grabación de audio. Cilia Flores entregó a los fiscales una colección de grabaciones de audio que ella misma había hecho durante años dentro de Miraflores. Grabaciones secretas de conversaciones privadas con Maduro. Nadie sabía que Cilia grababa a su propio esposo. Ni Maduro, ni el SEBIN, ni los cubanos. Nadie. Cilia grababa como medida de protección personal. Porque Cilia sabía, mejor que nadie, que en el mundo del chavismo la lealtad no existe y que algún día podría necesitar moneda de cambio para salvar su propia vida. Y ese día llegó. De las grabaciones que Cilia entregó, hay una en particular que ha estremecido a los fiscales. Una grabación de marzo de 2017. En esa grabación se escucha claramente la voz de Maduro dando una orden. Y la orden es inequívoca. Dice, y cito textualmente, lo que los documentos judiciales recogen como transcripción. Encárgate de esos 11. No quiero problemas, no quiero juicios, no quiero presos que hablen. Encárgate y que parezca limpio. Eso dijo Maduro. Encárgate de esos 11. Y las fuentes judiciales indican que esos 11 se refieren a 11 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente entre marzo y agosto de 2017. 11 personas que los registros oficiales muestran como fallecidas por causas naturales, accidentes o enfrentamientos con la policía, pero que en realidad fueron asesinadas por orden directa de Maduro. Los fiscales han podido identificar a 9 de las 11 víctimas. No voy a leer los 11 nombres, porque algunos de sus familiares no han sido informados todavía, y sería irresponsable de nuestra parte revelarlos antes que las autoridades. Pero lo que sí puedo decir es que entre los 11 hay 2 periodistas que estaban investigando la corrupción de PDVSA, 3 militares que estaban planeando una rebelión interna, un empresario que amenazó con revelar información sobre los negocios de Cilia y 5 activistas de la oposición que habían obtenido documentos comprometedores. Escuchen eso otra vez. La voz de Maduro, grabada, dando la orden de ejecutar a 11 personas. No es un testimonio de segunda mano, no es un rumor, no es una acusación sin pruebas, es su voz, grabada por su propia esposa, en su propia casa, dando una orden de asesinato múltiple. Esto convierte a Maduro no solo en un dictador corrupto que robó miles de millones, lo convierte en un asesino que ordenó la muerte de al menos 11 personas, con la misma facilidad con la que pedía un jugo de naranja en la cocina de Miraflores. Y aquí se conecta algo que los seguidores de este canal van a reconocer inmediatamente. El chef Sombra, el testimonio que publicamos hace poco, nos contó que Maduro iba a la cocina a las 3 de la mañana y hablaba como si fuera un hombre normal. Un hombre que quería ser músico.
un hombre atrapado. Pues ese mismo hombre que parecía vulnerable comiendo sándwiches a las 3 de la mañana es el mismo que grabaron diciendo: «Encárgate de esos 11». La dualidad del monstruo, de día dictador, de noche aparentemente humano, pero siempre, siempre un asesino. Con esta grabación, los fiscales de Nueva York están preparando cargos adicionales contra Maduro por asesinato en primer grado bajo jurisdicción especial. Si estos cargos proceden, y todo indica que van a proceder, Maduro enfrentaría no una sino múltiples sentencias de cadena perpetua, una por cada persona que ordenó asesinar. Y estos cargos, a diferencia de los de narcotráfico y corrupción, no son negociables. No hay acuerdo posible. No hay reducción de sentencia. Asesinato en primer grado con premeditación. Perpetua, sin discusión. Ahora quiero contarles sobre las reacciones internacionales a estos últimos desarrollos. Porque lo que está pasando en Brooklyn no se queda en Brooklyn. Las ondas expansivas están llegando a gobiernos de todo el mundo. Rusia emitió un comunicado oficial a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, calificando el proceso contra Maduro como una farsa judicial del imperialismo estadounidense. Pero nuestras fuentes indican que en privado Moscú está nervioso. Porque entre la información que Nicolásito entregó, hay detalles sobre operaciones financieras conjuntas entre el régimen de Maduro y oligarcas rusos cercanos al Kremlin. Operaciones que implican lavado de dinero petrolero venezolano a través del sistema bancario ruso. Si esa información se hace pública en el juicio, Rusia tendría un problema diplomático enorme. Cuba cortó toda comunicación oficial sobre el caso. No ha emitido un solo comunicado desde la sentencia de cadena perpetua. Y nuestras fuentes en La Habana dicen que el silencio se debe al pánico. Porque las grabaciones de Cilia incluyen conversaciones donde Maduro habla con oficiales cubanos sobre las operaciones de inteligencia conjuntas en Venezuela. Operaciones que Cuba siempre ha negado. Si esas grabaciones se presentan como evidencia, Cuba quedaría expuesta ante la comunidad internacional como coadministradora de la represión venezolana. Turquía ha iniciado una investigación interna discreta sobre las transacciones financieras que Nicolásito reveló. Varias cuentas del régimen pasaban por bancos turcos y las autoridades de Ankara quieren distanciarse del escándalo antes de que los explique. Y en Venezuela, la reacción ha sido una mezcla de catarsis nacional y preocupación por el futuro. Las calles de Caracas se llenaron de personas celebrando cuando se conoció la noticia de la cadena perpetua. Pero también hay angustia. Digo porque la pregunta que todos se hacen es si los 1.800 millones identificados van a volver a Venezuela. Y si vuelven, ¿quién los va a administrar? Y si los administra el nuevo gobierno, ¿se puede confiar en que esta vez sí llegarán al pueblo? Esas preguntas no tienen respuesta todavía. Pero lo que sí tiene respuesta es la pregunta sobre justicia. Hay justicia, se está haciendo, lentamente, imperfectamente. Pero se está haciendo. Un dictador que gobernó durante 11 años con puño de hierro está sentado en una celda de 2 metros mirando una pared sin hablar. Su esposa lo traicionó. Su hijo lo vendió. Sus aliados lo abandonaron. Su dinero fue confiscado.
su libertad terminó. Y las voces de las víctimas finalmente están siendo escuchadas en un tribunal de justicia. Quiero cerrar con algo que pasó en la sala del tribunal, que no ha sido reportado por ningún medio, pero que nuestras fuentes presenciales nos confirmaron. Cuando Cilia terminó su testimonio de 11 horas y se levantó del estrado, caminó hacia la salida de la sala. Y en ese momento Maduro, que no había dicho una palabra durante todo el testimonio, habló. Dijo una sola frase, dijo: «Cilia, ¿cómo pudiste? Solo eso». Cilia no se detuvo, no volteó. Siguió caminando, y la puerta se cerró detrás de ella. Y Maduro se quedó sentado en su silla, con las esposas en las muñecas, mirando la puerta cerrada por donde había salido la mujer con la que compartió 40 años de vida y que acababa de destruir lo poco que le quedaba. «Cilia, ¿cómo pudiste?». Esas 3 palabras resumen el final del chavismo mejor que cualquier análisis político. Un hombre que traicionó a un país entero sorprendido de que su propia esposa lo traicione a él. La ironía es devastadora. Eso es todo por esta noche. Suscríbanse, activen la campanita, compartan este video con todo el mundo. Hay mucho más por venir. Los juicios continúan. Los testimonios siguen saliendo. Y este canal va a seguir aquí, reportando cada detalle, cada revelación, cada minuto de este proceso histórico. La semana que viene vamos a publicar algo especial. Un análisis completo de todas las grabaciones de Cilia que se han filtrado hasta ahora. Audio por audio. Frase por frase. Con contexto y explicación de qué significa cada grabación para el caso. No se lo pierdan. Y recuerden, la verdad no se destruye, solo se retrasa. Y en una celda en Brooklyn, un hombre que destruyó un país mira una pared de concreto, sabiendo que esa pared será lo último que vea por el resto de su vida. Justicia. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, diáspora. Buenas noches, mundo. La justicia llegó. Pero antes de despedirme, quiero agregar algo que acaba de llegar mientras editábamos este video. Una fuente dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn nos ha enviado información sobre lo que está pasando con Maduro hora a hora. Nos dice nuestra fuente. Maduro ha sido trasladado a una celda de vigilancia especial después del intento de suicidio. Es una celda más pequeña que la anterior. No tiene sábanas, no tiene ropa con cordones, no tiene nada con lo que pueda hacerse daño. Tiene una cámara que lo graba 24 horas al día. Un guardia lo revisa cada 15 minutos. Y un psiquiatra lo evalúa 2 veces al día. Continúa la fuente. Su comportamiento es preocupante. No ha comido nada sólido en 4 días. Solo acepta agua y a veces un jugo. Los médicos están considerando alimentación intravenosa si continúa rechazando comida. Ha perdido 6 kilos desde la sentencia. Su cara está irreconocible para quienes lo conocían antes. Las ojeras son profundas. La barba ha crecido desordenada porque se niega a afeitarse. Y cuando los guardias le hablan, los mira como si no entendiera el idioma. Un hombre que gobernó un país de 30 millones de personas, reducido a un paciente psiquiátrico en una celda sin sábanas. Y aquí viene un detalle que es particularmente impactante. Nuestra fuente dice que el único momento en que Maduro ha mostrado alguna reacción en los últimos días fue cuando un guardia
sin saber que Maduro hablaba algo de inglés, comentó con otro guardia que el hijo de Maduro estaba cooperando con los fiscales. Maduro aparentemente entendió, porque por primera vez en días movió la cabeza. Giró lentamente hacia el guardia. Y según la fuente, una lágrima cayó por su mejilla izquierda. Solo una. Y después volvió a mirar la pared. Esa fue su reacción al enterarse de que su hijo lo había traicionado. Una lágrima silenciosa. Y después, de vuelta al vacío. No voy a mentirles. Reportar esto es complejo emocionalmente. Porque por un lado, hay justicia poética en ver al hombre que destruyó millones de vidas reducido a este estado. Pero por otro lado, presenciar la destrucción total de un ser humano, cualquier ser humano, genera una incomodidad que es difícil de procesar. No es lástima, no es compasión. Es la constatación de que el poder absoluto destruye absolutamente. No solo a los que lo sufren, sino también a los que lo ejercen. Maduro destruyó Venezuela. Y ahora la justicia está destruyendo a Maduro. Y cuando todo termine, lo único que va a quedar son las ruinas. Las ruinas de un país que algún día tendrá que reconstruirse. Y las ruinas de un hombre que algún día morirá en una celda sin que nadie lo llore. Pero las ruinas se reconstruyen. Venezuela se va a reconstruir. Ladrillo a ladrillo, ley a ley, institución a institución, con el dinero que se recupere de los 1.800 millones confiscados, con el trabajo de los venezolanos que se quedaron y los que volverán, con la memoria de lo que pasó como guía para que nunca se repita. Y parte de esa reconstrucción es esto que estamos haciendo aquí. Documentar, reportar, recordar. Cada video que publicamos es un ladrillo en la reconstrucción de la verdad. Cada testimonio es una piedra en el edificio de la justicia. Y cada suscriptor de este canal es un ciudadano de la nueva Venezuela que se está construyendo sobre los escombros de la vieja. Ahora quiero hablar sobre algo que muchos de ustedes me han preguntado en los comentarios. ¿Qué va a pasar con Diosdado Cabello? Porque si Maduro está preso en Brooklyn, y Cilia está cooperando, y Nicolásito está testificando, la pregunta obvia es dónde está Diosdado y cuándo le toca a él. Lo que sabemos hasta ahora es lo siguiente. Diosdado Cabello sigue prófugo. La recompensa de $25 millones por información que conduzca a su captura sigue vigente. Hay una orden de arresto internacional emitida por la Interpol con notificación roja. Y según fuentes de inteligencia, Diosdado ha estado moviéndose entre Cuba, Nicaragua e Irán, los 3 países que todavía ofrecen algún nivel de protección a los fugitivos del régimen venezolano. Pero aquí viene lo interesante. Entre la información que Nicolásito entregó a los fiscales, hay datos sobre las comunicaciones recientes de Diosdado. Nicolásito aparentemente mantenía contacto con personas del círculo de Diosdado a través de canales encriptados. Y les entregó a los fiscales los registros de esas comunicaciones. Lo que significa que la red de protección de Diosdado está comprometida. Los fiscales saben con quién se comunica, saben a través de qué canales, y probablemente saben o están muy cerca de saber dónde está. La captura de Diosdado no es cuestión de si va a pasar, es cuestión de cuándo. Y cuando pase, va a ser el siguiente terremoto en esta saga que no deja de producir réplicas. Les prometo
que cuando haya novedades sobre Diosdado, seremos los primeros en reportarlas. Este canal se ha convertido en la fuente de referencia para todo lo relacionado con el juicio de Maduro y la caída del chavismo. Y vamos a seguir siéndolo. Y hablando de fuentes de referencia, quiero agradecer a todos los que nos han contactado con información. Desde que empezamos la serie de confesiones, hemos recibido mensajes de personas que estuvieron dentro del sistema y que quieren contar sus historias. Pilotos, militares, funcionarios, empresarios, diplomáticos, personas que tienen información valiosa y que ven en este canal un espacio seguro para compartirla. A todos ellos les digo, sus historias van a ser contadas con responsabilidad, con rigor y con respeto. Pero van a ser contadas, porque cada historia que se cuenta es una victoria contra la impunidad. Suscríbanse, campanita, compartan. Y recuerden que este canal existe porque ustedes existen. Porque hay millones de venezolanos alrededor del mundo que necesitan saber lo que está pasando, que necesitan escuchar las verdades que los medios tradicionales no cuentan, que necesitan procesar el trauma colectivo de 2 décadas de destrucción, y que necesitan creer que la justicia, aunque tardía, es real. La justicia es real. Está pasando ahora mismo. En una corte de Brooklyn, en una celda sin sábanas, en los testimonios de una esposa y un hijo que decidieron salvar sus propias vidas a costa de destruir al hombre que alguna vez fue el más poderoso de Venezuela. Y quiero cerrar con una imagen que creo que resume todo lo que hemos reportado esta noche. Imaginen a Maduro en su celda de vigilancia especial, sin sábanas, sin ropa con cordones, con una cámara grabándolo las 24 horas, solo, completamente solo. Y ahora imaginen a Venezuela, a los 7 millones que se fueron, a los que se quedaron, a los niños que crecieron sin futuro, a los ancianos que murieron sin medicinas, a las madres que buscaron comida en la basura. Imaginen a todas esas personas. Y ahora piensen en esto. Todas esas personas sufrieron durante años sin que nadie las viera, sin cámaras, sin guardias, sin psiquiatras. Sufrieron en silencio, en la oscuridad, sin que el mundo prestara atención. Ahora Maduro sufre con una cámara, grabándolo cada segundo, cada lágrima documentada, cada suspiro registrado, cada momento de desesperación archivado. Y la pregunta que yo les hago esta noche es esta: ¿es suficiente? ¿Es suficiente una celda sin sábanas para compensar el sufrimiento de millones? La respuesta probablemente sea que no, que nada es suficiente, que ningún castigo puede reparar el daño, pero es un comienzo tardío, imperfecto y doloroso, pero un comienzo. Y con ese comienzo, Venezuela empieza a escribir un nuevo capítulo, un capítulo que no va a ser fácil, pero que por primera vez en mucho tiempo se escribe desde la justicia y no desde la impunidad. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, diáspora. Buenas noches, mundo. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y en una celda en Brooklyn, el reloj de la justicia finalmente marca la hora correcta. Buenas noches, y que Dios bendiga a Venezuela. Nos vemos en el próximo video.
Y les dejo algo que nos acaba de llegar de una fuente diplomática en Washington, que no hemos podido verificar completamente, pero que consideramos lo suficientemente creíble como para compartirla. Según esta fuente, el Departamento de Estado de Estados Unidos está preparando una orden ejecutiva para la creación de un fondo especial destinado a administrar los activos confiscados al régimen de Maduro. Este fondo, que llevaría el nombre provisional de Fondo para la Reconstrucción de Venezuela, estaría administrado conjuntamente por representantes del gobierno de transición venezolano, del Banco Interamericano de Desarrollo y de una comisión de supervisión civil, integrada por venezolanos de reconocida trayectoria. Si esto se confirma, sería la primera vez en la historia que los activos confiscados a un régimen corrupto se devuelven al país de origen a través de un mecanismo institucional transparente. Un precedente que podría cambiar la manera en que el mundo enfrenta la corrupción de alto nivel. Porque hasta ahora, cuando se confiscan activos de dictadores, generalmente ese dinero se queda en los sistemas judiciales de los países que lo confiscan. Nunca llega a las víctimas, nunca regresa al pueblo al que fue robado. Pero en este caso, gracias a la magnitud del saqueo y a la presión de la diáspora venezolana, el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a crear un mecanismo para que los 1.800 millones identificados hasta ahora y los miles de millones adicionales que se espera confiscar en los próximos meses regresen a Venezuela. Imaginen lo que eso significaría. Hospitales reconstruidos con el dinero de las cuentas suizas de Maduro. Escuelas rehabilitadas con los fondos de las criptomonedas de Nicolásito. Medicinas compradas con el dinero de las propiedades de lujo de Cilia en Madrid y Dubái. El dinero robado regresando en forma de salud, educación e infraestructura para el pueblo al que fue robado. Justicia poética en su forma más pura. No es un sueño, es una posibilidad real que se está discutiendo ahora mismo en los pasillos del poder en Washington. Y si sucede, va a ser en gran parte gracias a la presión de los venezolanos, que nunca dejaron de exigir justicia. Los que protestaron en las calles, los que denunciaron desde el exilio, los que votaron cuando les dijeron que votar no servía de nada, los que contaron sus historias en canales como este. Cada acto de resistencia, por pequeño que pareciera en su momento, fue un paso hacia este momento. Y quiero dedicar un párrafo a las madres venezolanas, a las madres que hicieron malabares para alimentar a sus hijos con sueldos de $2 al mes, a las madres que hicieron colas de horas bajo el sol para comprar un paquete de harina, a las madres que cruzaron fronteras cargando a sus hijos sin saber qué les esperaba al otro lado, a las madres que se quedaron en Venezuela luchando cada día para mantener a sus familias con vida, a las madres que perdieron hijos en protestas, en hospitales sin medicinas, en las cárceles del SEBIN. A esas madres les digo esta noche que su sacrificio no fue en vano, que la justicia que están viendo hoy en Brooklyn fue posible porque ustedes no se rindieron, porque cada lágrima que derramaron fue un grito que el mundo eventualmente escuchó, porque la fuerza de una madre venezolana es más poderosa que cualquier dictador, cualquier ejército y cualquier aparato de represión. Esta noche, en una celda en Brooklyn, el hombre que las hizo sufrir está sufriendo. Y en sus casas, en sus apartamentos de exilio,
en sus nuevos hogares alrededor del mundo. Ustedes están vivas, están de pie, están viendo justicia, y eso vale más que todos los lingotes de oro que Maduro robó y todos los millones que escondió. Gracias, madres venezolanas. Este video es para ustedes. Ahora sí, definitivamente buenas noches. Suscríbanse a este canal que no para. Activen esa campanita que cada vez que suena trae una nueva verdad. Compartan este video como si fuera una carta de amor a Venezuela. Y prepárense para lo que viene la semana que viene. Les adelanto solo esto. Vamos a publicar las transcripciones de 3 grabaciones de Cilia que han sido filtradas. 3 audios donde la voz de Maduro dice cosas que van a hacer que la grabación de los 11 asesinatos parezca menor. 3 audios que involucran directamente a figuras que todavía están libres y que cuando se hagan públicos van a generar órdenes de arresto inmediatas en múltiples países. No se lo pierdan. Este canal es historia en tiempo real. Y ustedes son parte de esa historia. La verdad no se destruye, solo se retrasa. La justicia no se evade, solo se demora. Y Venezuela no se rompe, solo se dobla. Y siempre, siempre se endereza. Buenas noches. Dios bendiga a Venezuela. Y que el reloj de la justicia nunca deje de avanzar. Nos vemos pronto, muy pronto. Y como siempre, les dejo con testimonios reales de venezolanos que nos han escrito reaccionando a las noticias de las últimas semanas. Los leo textualmente. Mensaje 1. De Marta, 62 años, desde Lima, Perú. Dice: tengo 8 años sin ver a mi hija que se quedó en Maracaibo. 8 años. Cuando vi la sentencia de cadena perpetua, lloré 3 horas seguidas, no de alegría, de dolor, porque esos años no me los devuelve nadie, pero al menos sé que el hombre que nos separó no va a destruir a ninguna otra familia nunca más. Gracias por este canal. Son mi conexión con la justicia. Mensaje 2. De Roberto, 34 años, desde Santiago de Chile. Dice: yo era médico en Caracas. Tuve que irme porque no podía ejercer mi profesión sin medicinas, sin equipos, sin nada. Ahora trabajo en un hospital en Chile donde hay de todo. Y cada vez que abro un gabinete lleno de medicinas, pienso en los pacientes que perdí en Venezuela porque no había ni una aspirina. Maduro en una celda no les devuelve la vida a mis pacientes. Pero al menos es un paso hacia la justicia que merecen. Mensaje 3. De Carolina, 27 años, desde Madrid. Dice: nací en el 2000 y crecí sin conocer otra cosa que el chavismo. Mi infancia fue hacer colas. Mi adolescencia fue protestas y bombas lacrimógenas. Mi juventud fue emigrar con una maleta y $200. No conozco la Venezuela de antes, pero quiero conocer la Venezuela de después. Y creo que ese después empezó en Brooklyn. Mensaje 4. De un hombre que solo se identifica como capitán retirado desde algún lugar de Colombia. Dice: serví en las Fuerzas Armadas durante 22 años. Vi cómo el ejército de Bolívar se convirtió en el ejército de Maduro. Vi compañeros que se vendieron por camionetas y ascensos. Vi generales que se convirtieron en narcotraficantes. Y vi cómo nos prohibieron defender al pueblo que juramos proteger. La cadena perpetua de Maduro
es justicia. Pero la justicia verdadera vendrá cuando los generales que lo obedecieron también enfrenten un tribunal. Porque Maduro no destruyó Venezuela solo. Tuvo ayuda, mucha ayuda. Mensaje 5. De Sofía, 9 años, desde Bogotá. Este mensaje nos lo envió su abuela. Sofía dice: mi mamá se fue cuando yo tenía 3 años. Mi abuela dice que mi mamá está en el cielo. Pero yo sé que a mi mamá le pasó algo malo, porque mi abuela llora cuando habla de ella. Yo quiero ser abogada cuando sea grande, para que a nadie le pase lo que le pasó a mi mamá. Ese último mensaje es de la hija de Karen. La Karen del testimonio de Valentina. La modelo colombiana que desapareció. Su hija Sofía tiene 9 años y quiere ser abogada para que nadie pase por lo que pasó su mamá. Y si eso no le rompe el corazón, nada lo hará. Esos mensajes son la razón por la que este canal existe, no por las vistas, no por los likes, no por el algoritmo, por las Martas, los Robertos, las Carolinas, los capitanes retirados y las Sofías. Por los millones de venezolanos que necesitan saber que alguien está contando su historia, que alguien está documentando su dolor, que alguien está luchando por su justicia, y ese alguien somos nosotros. Este canal, esta comunidad, ustedes y yo. Gracias por existir. Gracias por ver. Gracias por compartir. Gracias por recordar. Buenas noches, Venezuela. La verdad no se destruye, solo se retrasa. La justicia no se evade, solo se demora. Y la voz de una niña de 9 años en Bogotá, que quiere ser abogada para defender a su mamá desaparecida, es más poderosa que todos los lingotes, todos los millones y todas las armas del mundo. Buenas noches. Y que Dios bendiga a Venezuela y a Sofía, especialmente a Sofía. Y una última noticia de última hora, antes de cerrar. Literalmente acaba de salir mientras grabamos este video. La agencia Reuters reporta que el equipo legal de Nicolás Maduro ha presentado una apelación formal contra la sentencia de cadena perpetua, argumentando que el tribunal no tenía jurisdicción para juzgar crímenes cometidos en territorio venezolano por un jefe de Estado en ejercicio. La apelación fue presentada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York. Los expertos legales que hemos consultado dicen que la apelación tiene muy pocas probabilidades de éxito. Y la razón es simple. Los cargos de narcotráfico por los que Maduro fue juzgado fueron cometidos parcialmente en territorio estadounidense. Los envíos de cocaína que el régimen facilitó tenían como destino Estados Unidos. Y bajo la ley estadounidense, eso le da jurisdicción a los tribunales federales para juzgar a cualquier persona involucrada, sea presidente o no. Pero la apelación va a generar un proceso legal que puede durar entre 6 meses y 2 años, lo que significa que Maduro va a tener que esperar en su celda del Centro de Detención Metropolitano mientras la apelación se procesa. No va a ser trasladado a ADX Florence en Colorado hasta que la apelación se resuelva. Eso le da un respiro temporal, pero solo temporal, porque todos los expertos coinciden en que la apelación va a ser rechazada. Y cuando sea rechazada, Maduro será trasladado a la prisión más segura de Estados Unidos y la puerta se cerrará definitivamente.
Mientras tanto, los fiscales siguen trabajando. La información de Cilia sigue siendo procesada. Los datos de Nicolasito siguen siendo analizados. Las cuentas siguen siendo congeladas. Las propiedades siguen siendo confiscadas. Y nuevos testigos siguen apareciendo. Cada semana hay alguien nuevo que decide hablar. Cada semana hay una revelación nueva. Cada semana el cuadro se hace más completo y más devastador para los que formaron parte del régimen. Y nosotros vamos a estar aquí reportando cada paso, cada apelación, cada confesión, cada confiscación, cada arresto, hasta que el último responsable del saqueo de Venezuela enfrente la justicia. Porque esta historia no termina con la cadena perpetua de Maduro. La cadena perpetua de Maduro es el primer capítulo de una historia mucho más larga. Una historia de justicia, de reconstrucción y de esperanza. Una historia que Venezuela se merece después de 2 décadas de oscuridad. Y el primer capítulo de esa historia se está escribiendo ahora. En Brooklyn, en una corte federal, con una jueza que no tiene miedo, con fiscales que no se rinden, con testigos que finalmente hablan, y con un canal de YouTube que se ha comprometido a documentar cada palabra. Suscríbanse, campanita, compartan y prepárense para la semana que viene. Las grabaciones de Cilia, audio por audio, verdad por verdad. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y el reloj de la justicia no se detiene, ni por apelaciones, ni por intentos de suicidio, ni por el silencio de un dictador roto que mira una pared de concreto. El reloj avanza, y Venezuela avanza con él. Buenas noches, nos vemos en el próximo video. Dios bendiga a Venezuela. Y algo que no les he contado todavía sobre las repercusiones de la sentencia dentro de Venezuela. Porque mientras todo esto pasa en Brooklyn, Venezuela está viviendo su propio terremoto interno. Desde que se anunció la cadena perpetua de Maduro, al menos 14 funcionarios del antiguo régimen que permanecían en Venezuela han intentado huir del país. 14. En menos de 2 semanas. 3 fueron detenidos en el aeropuerto de Maiquetía intentando abordar vuelos con pasaportes falsos. 2 fueron capturados en la frontera con Colombia en puntos de cruce ilegales. Hoy 9 lograron salir, pero las autoridades venezolanas del gobierno de transición ya han emitido órdenes de captura internacional contra ellos. Entre los que intentaron huir hay 2 exministros, 3 generales retirados, 5 funcionarios de PDVSA y 4 directores de organismos públicos que manejaban contratos millonarios. Todos con cuentas bancarias sospechosas. Todos con propiedades que no corresponden a sus salarios oficiales. Y todos aterrados de que la cooperación de Cilia y Nicolasito los arrastre a ellos también ante un tribunal. Porque eso es lo que hace una sentencia de cadena perpetua contra el líder de una organización criminal. Crea un efecto dominó. Cuando cae el jefe, todos los subordinados corren. Algunos corren a esconderse, otros corren a negociar, y algunos corren a confesar, porque saben que el primero que habla consigue el mejor trato. Y cuando Cilia y Nicolasito ya hablaron primero, los que quedan tienen que ofrecer algo todavía más valioso para obtener consideración de los fiscales. Nuestras fuentes en Caracas
nos dicen que al menos 5 exfuncionarios han contactado a abogados en Miami y en Madrid para explorar la posibilidad de entregarse voluntariamente a cambio de acuerdos de cooperación. 5 personas más que podrían añadir información al expediente más grande de corrupción gubernamental en la historia de América Latina. 5 personas que tienen nombres, fechas, cuentas bancarias, rutas de lavado y detalles de operaciones que ni Cilia ni Nicolasito conocían, porque cada uno manejaba una pieza diferente del rompecabezas. Cuando todas esas piezas se junten, el cuadro completo del saqueo de Venezuela va a ser tan detallado y tan abrumador que va a servir como caso de estudio en universidades de Derecho y Ciencias Políticas durante décadas. El caso Maduro va a ser para la corrupción gubernamental lo que Nuremberg fue para los crímenes de guerra. El precedente que cambió las reglas del juego para siempre. Y nosotros estamos aquí documentándolo en tiempo real. Cada pieza del rompecabezas que sale a la luz, la reportamos. Cada testigo que habla, le damos voz. Cada revelación que surge, la analizamos y la explicamos para que ustedes, nuestra audiencia, tengan la información más completa y más actualizada disponible. Este canal nació como un proyecto pequeño, un lugar donde contar las historias que nadie más contaba. Pero se ha convertido en algo mucho más grande. Se ha convertido en un archivo vivo de la verdad venezolana, un espacio donde los testimonios de los que estuvieron adentro se encuentran con los oídos de los que necesitan escucharlos. Un puente entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro. Gracias por ser parte de este puente. Cada suscriptor cuenta, cada vista importa, cada compartida amplifica la verdad. Y juntos, canal y audiencia, estamos construyendo algo que va a perdurar mucho más allá de los juicios, las sentencias y las celdas de Brooklyn. Estamos construyendo memoria. Y la memoria es el antídoto contra la repetición. Mientras Venezuela recuerde lo que pasó, no lo va a repetir. Y este canal está aquí para asegurar que Venezuela recuerde. Buenas noches por última vez. De verdad, esta vez sí. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, mundo. Dios los bendiga a todos. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y nosotros no nos cansamos, solo nos hacemos más fuertes. Nos vemos en el próximo video. Pronto, muy pronto. Las grabaciones de Cilia los esperan. Y lo que van a escuchar en esos audios va a cambiar todo lo que creían saber sobre el chavismo. Buenas noches, hasta pronto.